Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del iConsultorio. Ya sabéis, os lo digo una vez más, el espacio donde aclaramos todas las dudas en torno a la edición de nuestros manuales formativos, respondemos a vuestras preguntas en torno a la participación, de cómo podéis integraros en la familia de ICE Editorial y en general cualquier duda / pregunta que os surja. Un día más traigo aquí a mi compañera Belinda. Hola, ¿qué tal? Belinda va a ser la persona que otra vez más se encargue de responder a vuestras preguntas. Y antes de pasar a las preguntas que nos habéis compartido en la jornada de hoy, me gustaría recordaros que ahora mismo en pantalla vais a ver el número al que podéis mandarnos las notas de audio, precisamente con las preguntas que vayan surgiendo, bien porque habéis visto el consultorio de hoy, bien porque las arrastráis. En cualquier caso, mandárnoslas ahí que le iremos respondiendo. Y si no la habéis pillado ahora mismo, el número que ha aparecido en pantalla, en la descripción del vídeo lo vais a tener. Y ahora, sin más dilación, que ya me he alargado bastante, vamos con la primera pregunta del consultorio de hoy, que nos la manda Patricia, que tiene un par de dudas, creo, en torno a los plazos de entrega, según hemos escuchado. Hola, ¿qué tal? Soy Patricia. Mira, yo quería preguntar ¿qué plazo tengo para enviar mi manual desde que llegamos a un acuerdo para llevar a cabo su redacción? Muchas gracias, Belinda. A ver, para responder esta pregunta no te puedo decir una fecha exacta o un tiempo exacto, porque esto va a depender del número de horas de la formación, del número de páginas que te vayamos a pedir. Siempre es algo razonable. Y si para nosotros un material nos lo tienes que entregar, por ejemplo, en 7 semanas, pero tú me dices que le estás dedicando tiempo a otro trabajo, que en lugar de 7 necesita una más, 2 más, no pasa nada. Llegamos a un acuerdo entre las dos partes para que nosotros tengamos ese trabajo en el plazo estipulado y tú puedas trabajar cómodamente en paralelo a otro tipo de trabajo o tareas que tengas en casa sin problema. Pero tenemos una fecha orientativa en función del número de horas. No te vamos a pedir, no te vamos a dejar el mismo tiempo para un curso que es de 20 horas que para uno que es de 100 horas. Es algo proporcional. Entiendo aquí que también estás metiendo, porque estamos hablando de la redacción pura, luego vendrán las correcciones. Claro, las correcciones siempre van en paralelo de tú me vas a entregar la unidad 1, yo la voy a revisar. Siempre decimos, si empiezas a trabajar con nosotros como autor nuevo, no sigas elaborando hasta que no se cierre la unidad 1, puesto que en base a los criterios de los aspectos que nosotros veamos que tengas que corregir desde la unidad 1, tengas todo eso en cuenta para la redacción de la unidad 2, la 3 y la 4 y no te volvamos a decir las mismas indicaciones. Entonces, puede que se retrase la revisión y las correcciones que tengamos que hacer de la unidad 1 y ya cuando llegue ese plazo puede que ya incluso por contrato tengamos estipulado que deberías habernos entregado la unidad 3. No pasa nada. Alargamos el proceso, somos razonables en ese sentido, pero preferimos que se cierre bien, que lo tengas todo claro para que en la siguiente ya vayas tú con más tranquilidad, es decir, ya he entendido el proceso, ya he entendido lo que quieren y en las siguientes unidades, aunque estemos alargando el proceso en el tiempo, repito, no nos importa, pero ya tienes claro qué es lo que queremos. ¿Hay algún tipo de penalización para eso? No hay ningún tipo de penalización. No, en absoluto, sobre todo y mucho menos si vemos que le estás dedicando tiempo, que estamos recibiendo el feedback de todo lo que te estamos diciendo que corrija y mucho menos vamos a decir que vamos a penalizar porque eso también genera una situación de ansiedad o de estrés. Mejor que todo quede bien. Exacto, y nada, cualquier cosa que nosotros tengamos que indicarle siempre va a ser lo normal que le estamos indicando a todos los autores. Aún así, de base, como en otras preguntas, reitero que enviamos una guía explicativa, enviamos materiales de muestra, que si todo eso de base lo tienes claro y te lo lees bien, todo lo demás va a salir rodado. Porque se nota los autores que se leen todo eso con tranquilidad, a los autores que no se lo leen y directamente dicen, venga, me pongo a redactar. Perdona, léete esto que aparece aquí en la aplicación, me lo estás haciendo mal. Mira esto que aparece aquí en la aplicación, que podemos también evitar esas idas y venidas si al inicio, antes de que se formalice el contrato, se le dedica el tiempo que esa persona necesite, que no presionamos en ese sentido, para que todo lo que necesitamos esté claro. Y si necesita que se le llame, se le llama, si necesita que le enviemos más ejemplos, se le envía, todo lo que necesite para que tenga claro qué es lo que queremos. Ya sabéis, mejor perder un par de minutos leyendo el material que os va a mandar Belinda y todo su equipo a la hora de redactar un manual que entreteneros después con tediosas reiteraciones y mejoras. Precisamente sobre las correcciones que estábamos hablando hace un poco, Marta nos pregunta sobre las correcciones precisamente del manual una vez que nos los mandan.
Hola, soy Marta y me gustaría preguntaros si las correcciones del manual las tengo que hacer yo o sois vosotros quienes lo hacéis. Muchas gracias. No sé a qué se refiere con correcciones. Si se refiere con correcciones ortotipográficas, de estilo, de luego para que la redacción quede correcta, que no haya falta de ortografía, de eso se encarga la editorial. Después de que se cierre todo el material con el autor, tenemos nuestro equipo de correctoras ortotipográficas, hablo en femenino porque son todas chicas, y ellas lo van a revisar para que ortotipográficamente quede correcto y gramaticalmente y no haya ningún tipo de error. Si se refiere a las correcciones que nosotros necesitamos que se hagan en el sentido de una aplicación práctica no es correcta, una imagen no queda del todo clara y necesitamos que se inserte otra, un ejercicio que necesitamos que se amplíe porque no queda del todo claro, eso sí es el autor el que tiene que hacerlo, con lo que he explicado antes, con las idas y venidas de todas las correcciones que indiquemos para que cumpla con los criterios que nosotros solicitamos. Retomando un poco el hilo de la pregunta anterior de todo el material que le dais al autor para facilitar su trabajo, en este caso autora, ¿le dais algo parecido como podemos encontrar quizás en la autoescuela? Un manual de autoevaluación de antes de mandarle yo el contenido para valorar a su departamento, quiero saber yo por mí mismo si me estoy acercando a lo que me han pedido. Si tienen algo para que ellos hagan sí, como un tipo checklist de voy bien. Efectivamente, una autoevaluación. No disponemos de eso. Lo que sí hacemos es cuando se ponen a elaborar desde cero, digo, si queréis, no nos enviéis la unidad 1 cuando la tengáis. Tenéis elaboradas 4 páginas, 5, enviárnosla para ver si vais bien, para que no sigáis elaborando sin saber o sin tener la seguridad de si estáis elaborando bajo los criterios que nosotros necesitamos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sobre todo la primera unidad, nos la podéis enviar todas las veces que queráis, que llevamos 5 páginas, que llevamos 10, que llevamos... Y teniendo en cuenta también el volumen de trabajo que tenemos, que hay veces que a lo mejor no podemos revisarla en ese mismo día, pero que siempre atendemos a esas revisiones como prioridad cuando hay un autor que no ha trabajado nunca con nosotros y tiene ese tipo de inseguridades para que no avance y no haga trabajo que luego después no sirva para nada o tenga que volver para atrás. Bueno, mucho mejor una tutorización que una autoevaluación. Exacto. Eso con eso siempre puede contar. Marta, no te preocupes que tu manual va a quedar corregido y de la mejor manera. Y bien, vamos a cerrar con Paco, que se ha interesado por los derechos de autor respecto a ese manual que va a redactar. Hola, soy Paco y quiero saber quién se va a quedar con los derechos de autor cuando termine mi manual. Gracias. Vale, tú como autor que aparece en contrato vas a ser siempre el autor de esa obra, ya sea en la modalidad online, en modalidad papel, que se va a registrar con el ISBN, en el depósito legal aparece tu nombre y en el ebook igualmente, en función de la modalidad en la que salga el producto. Y nosotros lo que nos cede a nosotros son los derechos de explotación. Nosotros durante 15 años, los años que establece el contrato, tenemos los derechos para explotarlo. Pero los derechos de autor siempre van a ser tuyos, no vamos a poner que el autor es innovación y cualificación o ICE editorial, o no, va a aparecer el nombre de esta persona que es quien nos ha elaborado ese material. Pongamos que el día de mañana en cualquier manual como el que tiene aquí sí, hay una nueva actualización, fruto de una nueva legislación o de un cambio en la normativa, sí, y ese manual que ha escrito Paco, Marta sí, o quien sea, queda desactualizado. ¿Los derechos de autor seguirían perteneciendo? Porque entiendo que ese manual va adiós a esa edición va fuera en sí, favor de una nueva. ¿Paco seguiría manteniendo los derechos de autor sobre esa edición? Sí, perdona, lo que haríamos en ese sentido es contactar con Paco y decirle, oye, ha salido una nueva ley, tu material necesita una revisión, se tiene que actualizar, tú como autor es la primera persona con la que contactamos para que trabajes y elabores de nuevo aquellas partes que han dado pie a que se queden desactualizadas. Puede que en ese momento no encontremos a Paco con la disponibilidad que esto requiere, entonces en ese caso Paco que sepa que esta vez este material lo va a tocar otra persona. Si ese material, en función de la cantidad del tanto por ciento que vaya a modificar esa otra persona, porque si estamos hablando de normativa y va a modificar 2 o 3 páginas y un apartadito, Paco va a seguir siendo el autor, ¿sabes? Pero si estamos hablando de una herramienta informática donde de la versión 2015 ahora hemos pasado a la versión 2025, es que el material casi que habría que elaborarlo desde cero, y si Paco ha dicho que no, puede que ya el material que se tenga que elaborar ya no sea de Paco, ya sea de
otra persona que lo ha elaborado. Porque Entonces, es un material totalmente nuevo. exacto, entonces depende del tipo de modificación que vayamos a hacer, ¿vale? Si es mínima, va a seguir siendo Paco en este sentido, pero que si se va a tener casi que elaborar, ya es que no queda nada de Paco. Exacto. Pues nada, Paco, ya te has enterado del tema de los derechos de autor y se nos acaba el tiempo para este consultorio. De nuevo, muchísimas gracias a todas las personas que habéis contactado con nosotros, que nos habéis mandado vuestras preguntas. Y si te ha gustado lo que has visto, si te han surgido dudas, si no hemos respondido a tu pregunta en este consultorio o quieres mandárnosla en el próximo, volvemos a decirte, aquí está en pantalla el número de teléfono al que nos puedes mandar tus notas de audio y será la próxima ocasión en que te respondamos. Por mi parte, nada más, Belinda. ¿Algo que añadir? Nada, muchas gracias por todo. Lo que necesiten, aquí estamos. Y recordad que no lo he dicho, en la descripción del vídeo también tenéis el número de teléfono al que mandarnos vuestras consultas de audio. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.